bienvenidos a un nuevo espacio de conversación acá en lahora.cl, donde vamos a tener distintos diálogos con candidatos en esta ocasión a consejeros constitucionales. Recordemos que van a ser 50 los elegidos a lo largo de todo el país y en la región metropolitana serán 5 los representantes. La región metropolitana en su totalidad va a elegir a estos 5 consejeros regionales para lo que va a ser, lo que propone el Consejo de Expertos, el anteproyecto que va a ser presentado y expuesto para después determinar si se aprueba o no el nuevo texto constitucional, tal como ya ocurrió el año pasado, sin éxito, un proceso distinto, un método diferente que se eligió en esta oportunidad. Y en el día de hoy nos acompaña acá en lahora.cl don Bruno Baranda, quien es candidato por la región metropolitana representando al pacto de Chile Vamos. Acá uno de los candidatos, son varios los candidatos, don Bruno, que van a estar acá el 7 de mayo siendo votados. ¿Cómo está, Bruno? Sí, muchas gracias, Hernán. Muchas gracias también a la hora por la oportunidad de conversar, Hernán, contigo. Primero que todo, Bruno, me gustaría saber cómo es lo que usted percibe en la calle, en la gente. ¿Hay entusiasmo? ¿Hay idea de lo que está ocurriendo? ¿Hay gente que está perdida? Han pasado tantas cosas también en nuestro país, lamentablemente, hechos de violencia que han marcado la agenda, que no han mantenido un poquito al margen de lo que vamos a vivir en un mes más, el 7 de mayo. Así es, pues mira, la preocupación central en la violencia y en la inseguridad y el miedo que está apoderándose de nuestras comunidades y nuestros barrios, claro, está cubriendo y ha hecho muy difícil que las personas también se incorporen a este proceso. Sin embargo, yo desde hace varias semanas he visto que hay más entusiasmo, más conocimiento, muy poquito rechazo. La verdad que para nosotros además ha sido tremendamente grato, muy poco rechazo, buena aceptación, comprensión. Yo he recorrido mucho la calle, he recorrido muchas ferias, las 52 comunas hemos estado presentes y en general siento que las personas son acogedoras y poco a poco tienen mayor interés en participar, incorporarse o al menos tomar conocimiento e interiorizarse de este proceso. Así que yo tengo expectativa y confianza en que va a haber gran participación, a pesar de que muchos agoreros, ¿no es cierto?, claro, lo denostan, lo critican o señalan que no hay ambiente y que no debiera corresponder a propósito de muchos otros problemas, que hay que tenerlos presentes. Correcto. No hay que ser indiferente con la realidad y el sufrimiento de muchos, así que no tenemos que confundirnos. Sin embargo, este es un proceso que hay que llevarlo bien y hay que hacer bien la tarea, estamos comprometidos a ello y la ciudadanía tiene que participar. En la medida que hay más participación, más exitoso va a ser este proceso para todos. Y como bien dices tú, vamos a tener la oportunidad el 17 de diciembre de votar apruebo o rechazo. Correcto. La propuesta constitucional que le haga el Consejo. Bruno, usted hablaba de las 52 comunas de la región metropolitana. ¿Cómo se hace para hacer una campaña, hacer su nombre visible? Gente que pertenece a comunas tan distintas como puede ser Las Condes, qué sé yo, Peñalolén, Maipú, Puente Alto, donde Maipú y Puente Alto, por ejemplo, comunas muy populosas donde es el gran fuerte de la votación. ¿Cómo se hace ese proceso para ir convenciendo a gente distinta y que piensa tan diferente? Bueno, mira, hay varios caminos. El central es tener sintonía primero con la ciudadanía. Segundo, estar presente con los ciudadanos. A mí me gusta mucho escuchar, estar presente, estar en la calle, recorrer los barrios, golpear la puerta, conversar. Y claro, eso requiere y exige mayor tiempo, pero yo le dedico ese tiempo, muy valioso. Para mí siempre la política ha significado ser un vehículo entre el Estado y las personas, y eso exige entonces comunicación, interacción, conocimiento, saber escuchar y estar presente y estar disponible para que ellos te planteen sus inquietudes, de suerte tal que uno después pueda representar esas inquietudes, en este caso en una discusión más bien de directrices constitucionales. Correcto. Porque no nos perdamos, ¿no es cierto?, y no seamos sino honestos en lo que corresponda a la labor que podemos asumir en la medida de ser electos, que es pensar en normas de rango constitucional para que después las políticas públicas, las instituciones, el Estado, el gobierno, el Poder Judicial, la Fiscalía, todas las instituciones, bueno, se guíen en su actuar por esas políticas públicas.
¿Cómo ve la competencia al interior de su propio pacto, donde hay personajes políticos bastante reconocidos como Gloria Hutt, que fue ministra en el gobierno anterior? Bueno, usted también fue ministro del gobierno de Sebastián Piñera, pero Gloria Hutt estuvo expuesta hace un año, todavía era ministra, lo mismo caso de Rodrigo Delgado y también de Jaime Rabinet, que es un peso pesado en el mundo político, una persona que puede generar rechazo o adhesión, pero es un personaje importante dentro de nuestra política. ¿Cómo ha visto usted esa competencia? Leal, obviamente. Bueno, por de pronto tengo muy buena opinión y la mejor de las relaciones con todos ellos. Efectivamente, yo fui subsecretario del Trabajo y ministro de Desarrollo Social en el primer gobierno del presidente Piñera y me correspondió entonces interactuar y trabajar con ellos y tengo la mejor opinión. Cualquiera de ellos son grandes candidatos y cualquiera de ellos lo haría muy bien como consejero constitucional. Y entre nosotros ha sido una campaña noble, te fijas, sin zancadillas, como corresponde, con respeto, con cariño además y confianza. Somos un pacto y nos debemos a ese pacto. El esfuerzo nuestro es que saquemos la mayor cantidad de candidatos dentro de nuestro pacto y cada uno de nosotros, o al menos yo estoy en un trabajo aportando un grano de arena en ese desafío importante. Debemos escoger a las mejores personas para hacer una muy buena constitución a proponer a los ciudadanos. Eso exige entonces votar por las personas que generen más confianza, adhesión, sintonía. Aquí necesitamos un consejo constitucional que una a los chilenos, donde se abra el diálogo y se construyan acuerdos, no necesariamente renunciando a los valores y principios, pero que seamos capaces de instalar un diálogo para obtener normas y propuesta constitucional que realmente represente a lo que tú dijiste antes, a los 2/3 de chilenos que en septiembre del año pasado rechazaron por extrema la propuesta que se nos hizo por parte del gobierno y un equipo o grupo más bien de centro izquierda, pero que no representó el sentir ciudadano mayoritario. Pues bien, a ellos queremos nosotros representar en esta ocasión. Estaba mal distribuida la fuerza, digamos, porque usted dice que es un grupo de centro izquierda, pero un grupo de centro izquierda que igual fue elegido por la gente. ¿Por qué cree usted que existió eso? Que de un año a otro personajes o candidatos que fueron elegidos por amplia mayoría algunos y después el trabajo que ellos entregaron no generó lo que ellos habían sido elegidos. O sea, cuando uno veía los personajes que fueron escogidos, Elisa Loncón, qué sé yo, Daniel Stingo, etcétera, uno decía, wow, estos personajes tienen el apoyo popular, el apoyo de la gente. Lo que hagan, en el fondo, yo creo que la gente lo va a aprobar. ¿Por qué se provocó ese cambio, ese vuelco de los votantes que después dijeron otras cosas en la votación? Mira, hay múltiples razones, sociológicas, políticas, antropológicas, económicas también, y daría para un programa completo. Claro, sí. Que encantado lo tenemos, porque es bueno analizar desde el punto de vista de la sociología política el por qué ocurre esto. Pero yo creo que lo central es destacar que el anterior fue un proceso fallido, perdimos una gran oportunidad. Creo yo que muchos de los convencionales, no todos, porque hubo algunos que trabajaron con mucha conciencia y esfuerzos, ¿no es cierto?, genuinos para hacer bien la tarea, pero muchos de ellos se sobrepusieron. Muchos de ellos no comprendieron la responsabilidad que se les había entregado y la importancia del rol que estaban jugando. ¿Sabían la responsabilidad que estaban asumiendo algunos? Mira, yo tengo dudas, pues. Lo mismo que te fijas, te estoy comentando, yo creo que ellos no asumieron, no tuvieron conciencia de la importancia del rol que debían cumplir. Y ese rol no es un rol para autorrepresentarse, no es un rol del ego particular, ni de las ideologías extremas que yo pudiese representar. Ese rol implica necesariamente representar a la ciudadanía y comprender que la discusión es para establecer normas, directrices de rango constitucional respecto de las cuales después el ordenamiento jurídico, las instituciones, la acción de los distintos estamentos e instituciones y entidades del Estado se deban. Y si es que yo no soy capaz de comprender primero eso, en segundo lugar, desideologizar ese proceso, porque estamos hablando del bienestar de las personas, estamos hablando de la educación, la salud, la participación y el rol que juega, por ejemplo, el Estado respecto del progreso y el desarrollo social, humano, pero también del progreso económico.
el rol que jugamos los particulares, los privados, los estamentos diferentes que tiene la sociedad, las organizaciones comunitarias, las organizaciones sociales, la familia, la importancia y el rol de las personas y la familia. Cómo esta Constitución, por ejemplo, inspira y permite el desarrollo de los microemprendedores, de los pequeños empresarios, de aquel que quiere desempeñarse frente a un Estado que siente que lo asfixia, lo ahoga y no le genera las condiciones para poder hacerlo, desarrollarse, tener oportunidades, recogerlas, desempeñarse, sino que enseguida un Estado, por ejemplo, Hernán, que en ocasiones pareciera que castiga a aquel cumplidor y honesto. Claro. Porque en ocasiones uno piensa, mira, las leyes pareciera que están, ¿no es cierto?, para ser cumplidas únicamente por lo honesto, las sanciones, las multas, la fiscalización, los impuestos. ¿Y qué hay de los demás? Un Estado que no responde oportunamente con justicia, o no hay justicia, o no llega a justicia, campea la impunidad. Un Estado que no es robusto ni está presente también frente a los más pobres o la clase media, que en ocasiones da la impresión que es muy rica para los bancos, para las instituciones o para el propio Estado. Claro. Te fijas que no llega con beneficio, no les tiende la mano, pero que es muy pobre a la hora de pedir un préstamo, de pedir un crédito que sea analizado. Te fijas, es una mezcla de cosas donde la suma total, a mi juicio, es que el Estado está ausente. Ha estado displicentemente ausente respecto de las necesidades, y está ausente en salud, y por eso tenemos una crisis de salud. El 83% de nuestra población, Hernán, está afiliada y se debiera atender en FONASA. En consecuencia, el grave problema y la falta de servicio y atención está más bien ahí. ¿Qué decir en educación, donde tenemos otra crisis importante, donde además el Estado ha tratado de suplir la capacidad de decisión, la libertad de las familias para resolver y decidir la educación de sus hijos, si quieren o no hacer un aporte complementario, el lugar o establecimiento donde quiere que lo eduque, etcétera? Bueno, la seguridad, perdona, para terminar, porque es re importante, ¿no es cierto? Si no, lo más importante hoy día, la inseguridad en que estamos viviendo. ¿Cuál es el mínimo común denominador? A mi juicio, Hernán, es porque el Estado ha estado ausente en aquellos lugares, espacios, normas, políticas públicas donde debiera estar presente, y no solo presente, sino con robustez y con fortaleza. ¿Y qué le pareció las medidas que ha tomado el gobierno respecto a materia de seguridad? Que obviamente llegamos a un punto ya casi sin control, con estos lamentables crímenes a carabineros que obviamente repercutieron mucho en nuestro país, en la gente. O sea, en el fondo quienes nos cuidan están expuestos a que nos maten en la calle cualquier día, en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar, porque lo que ocurrió con el cabo Palma fue no a plena luz del día, pero fue temprano, no fue en medio de una población. ¿Cómo ha visto usted la reacción que han tenido las autoridades respecto a estos planes nuevos de seguridad que se han implementado? Bueno, primero, de nuevo, revela la displicencia del Estado, ¿no es cierto?, desde hace un tiempo. Segundo, el maltrato. Para ser honesto y claro, Hernán, el maltrato que muchos líderes y actuales autoridades le dieron a carabineros y a las policías por muchos años. Ese maltrato, ese desprestigio los deslegitima, y en segundo lugar, la extraordinaria impunidad, que lo mencionaba antes, la falta de justicia oportuna y la extraordinaria impunidad que hoy existe en el país. Eso envalentona, y los delincuentes andan en la calle, andan libres, con mucha ínfula y con mucha libertad, y pareciera ser que hay un Estado ausente para sancionarlo y meterlo a la cárcel. Enseguida, todas las medidas que sean pro seguridad, todas las medidas que tiendan a capturar y sancionar a los delincuentes son importantes, pero tienen que ir de la mano con el fortalecimiento de nuestras instituciones, el fortalecimiento y apoyo a nuestras policías, el fortalecimiento y apoyo a nuestras Fuerzas Armadas, porque debieran cumplir un rol, por ejemplo, en frontera, etcétera, un rol importante, pero han sido contradictorias, Hernán, y ese es un punto muy debatido, muy central, porque si es que yo tengo una historia de desprecio y maltrato a una institución, y en segundo lugar adopto también conductas contradictorias, como por ejemplo los indultos de fines del año pasado, ¿te fijas? Muy contradictorios, son señales
que finalmente no permiten adquirir, consolidar una confianza en cuanto las autoridades están realmente apoyando, respetando, legitimando y fortaleciendo nuestras instituciones policiales. Eso hace muy difícil y le da además más ínfula y empodera a los delincuentes, porque ven que en esa contradicción el Estado, las autoridades de gobierno están atrapadas. Ahí usted apunta en su gran medida a la actitud que ha tenido el presidente Boric, que usted habla de maltrato, hablamos de críticas, de oposición, de reformar Carabineros, habló en su momento, un tema que está completamente... Y de eliminar. Incluso ellos pensaban eliminar la intención de Carabineros. Claro, exacto, por todo lo que se había vivido esto desatado por lo que se había vivido durante el estallido social. ¿Usted cree que la gente también, cuando ve lo que usted apuntaba, ve estas volteretas, estos cambios de opinión, la gente va perdiendo el respeto también por las autoridades que nos gobiernan? Pero claro, va perdiendo porque las autoridades se legitiman a través de lo que dicen, obvio, pero se legitiman a propósito de que lo que dicen es consistente con su actuar, ¿no es cierto? Y si en un minuto ellos legitimaron la violencia como medio de acción política, ellos aceptaron y toleraron a propósito en defensa de la supuesta y malentendida libertad, que personas que ni siquiera eran alumnos con mamelucos blancos sobre el techo del Instituto Nacional tiraran bombas molotov y lo destrozaran, o lo que pasó hace poquitos días en el Liceo de Aplicación, que realmente destrozaron y quemaron algunas partes de sus instalaciones. Pues bien, esa actitud no es coherente con la responsabilidad de una autoridad de Estado. En segundo lugar, tampoco es coherente a propósito de Carabineros, en concreto, en particular. A mí he tenido la oportunidad de compartir con la familia, por ejemplo, del sargento Retamal, del sargento Retamal, perdón. Enseguida la familia también de la sargento Rita Olivares o de Eugenio Naín. Uno está con ellos y los ve desgarrados. Y comprende cómo la familia de Carabineros, la familia de las policías se sienten desamparadas, porque a propósito del sufrimiento de haber perdido a su familiar, a su marido, a su pareja, en el caso de Rita, o estuve con la madre, también a su hija, en el caso de Carlos Retamal, Evelyn también carabinero, la viuda y los dos chiquititos de Eugenio Naín. Bueno, uno ve cómo debimos llegar al punto de tener más mártires en Carabineros, de tener carabineros y policía asesinados para que la clase política y los parlamentarios reaccionen claro, y aprueben normas, para que las autoridades de gobierno, el presidente y sus ministros reaccionen y tomen medidas prácticas que debieran tomarlas siempre y en todo lugar. No tenemos que llegar a eso, Hernán. Nosotros, las autoridades, debieran responsablemente actuar a propósito de su genuino interés de solucionar los problemas de nuestra gente, de solucionar y enfrentar a la delincuencia y meter a los delincuentes a la cárcel, proteger a nuestras policías, de solucionar la crisis de salud y entregar una salud oportuna, digna, en que las personas puedan elegir y escoger quién les va a prestar el servicio de salud y los va a atender. Porque la persona, Hernán, que se rompe una cadera, un ejemplo, una señora que se cae, se rompe la cadera, ¿tú crees que tiene paciencia y le importa si lo va a atender una entidad pública o privada? Ella quiere y necesita que lo operen de inmediato. Correcto. Y le da lo mismo si es público o privado. Entonces yo respondo, ¿por qué? Por razones ideológicas. Somos incapaces de dar el paso para que haya una colaboración público-privada. Fíjate que los especialistas dicen que las listas de espera de cirugía se terminarían en 2 o 3 meses si es que el Estado da el paso y permite que se utilicen todas las camas y las instalaciones de los establecimientos privados, y seríamos capaces de solucionar el problema de las listas de espera de cirugía, pero no se hace. Si tú te das a educación y a pensiones, tenemos exactamente la misma situación de crisis, producto de que el Estado no asume con responsabilidad su rol y no da el paso finalmente para establecer políticas públicas que permitan
que las familias, los particulares, los trabajadores resuelvan por ellos mismos. En el caso de pensiones, un ejemplo patético porque tenemos estancado un incremento de la pensión garantizada universal a propósito de la ideología y de la idea de la decisión del gobierno de mantenerlo amarrado a la discusión de la reforma completa de las pensiones. Pero yo te pregunto, Hernán, meterle la mano a las pensiones, porque hay que mejorarlas, no cabe duda. ¿Por qué meterle la mano a las pensiones metiéndole la mano al bolsillo de los trabajadores a través de apropiarse de sus ahorros? No es correcto. ¿No es cierto? Ni siquiera de los ahorros futuros que tengan ellos. Consecuencia, de nuevo, vemos cómo hay una inacción del Estado o una sobreideologización que le permite dar respuesta concreta, oportuna y temprana a las necesidades de la gente. Bruno, volviendo un poquito atrás con respecto a la violencia, que es el tema que, obviamente todos los temas que hemos tocado y usted menciona son importantísimos, las pensiones, la salud, pero la violencia, la delincuencia ha sido lo que ha concentrado la agenda en las últimas semanas y que obviamente yo creo que también va a marcar pauta en quienes sean elegidos en el próximo plebiscito el día 7 de mayo, porque es lo que a la gente más le preocupa hoy, porque obviamente todos tenemos, cuando salimos de nuestras casas, queremos llegar después de la noche a ver a nuestras familias. ¿Qué hacemos con las armas, Bruno? Vemos que delincuentes están con armas de grueso calibre en poblaciones, en atracos. Es muy fácil conseguir un arma. El otro día veíamos un artista de música urbana con una pistola y jactándose en redes sociales. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo ha cambiado el país respecto? Porque antes, no sé, no es que nos hubiésemos acostumbrado, pero no sé, uno costaba ver más un arma, era un cuchillo, qué sé yo, eran otros tipos como claro, no de grueso calibre. Claro, exacto. Ahora cualquiera tiene una pistola y cualquiera tiene un arma y se pasea por la calle libremente. ¿Qué hacemos con eso, Bruno? Porque poco a poco se fue enquistando la cultura del narco, la cultura de las armas, la cultura de la impunidad. Sí, eso es lo central. Se fue instalando y hoy está muy diseminada y en muchos barrios. Consecuencia, lo primero que creo que hay que hacer es una acción fuerte, contundente, de nuestras policías, con el apoyo político incuestionable del gobierno, una acción muy fuerte de las Fuerzas Armadas a propósito del control de fronteras y otros espacios donde ellos están llamados, en todas estas zonas donde los estados de excepción están decretados. Enseguida una acción también pronta, oportuna. ¿Qué le pareció el tema del estado de excepción? En estas comunas no se están... Lo vemos enseguida, sí. Porque es importante una acción pronta y oportuna de la justicia y de los fiscales. Si falta investigación, falta sanción, falta claridad y precisión. Acuérdate, Hernán, creo que fue el año 2019, hay muchos ejemplos como este, pero dramático, cuando carabineros detienen en Las Cruces un vehículo y le pide control de identidad. Le revisa el vehículo, abren la maleta y se encuentra con un verdadero arsenal. Drogas y mucho dinero en efectivo. Los detienen. Y el juez de garantía en lo penal los deja libres de inmediato porque el procedimiento era un control de identidad y no a propósito de armas o de drogas, etc. Entonces, la pregunta concreta es ¿cómo es posible que un juez de la República haya dejado, cualquiera haya sido el procedimiento, la norma, haya dejado libres a personas que le encuentran un verdadero arsenal en la vía pública, drogas y dinero, mucho dinero en efectivo anormal? No es razonable. Ahí tiene que haber una responsabilidad. Tenemos que preguntarnos por qué y cómo hemos llegado a una situación como esa. O en 2019, en junio del 2019, cuando un auto con una funcionaria del INH, ¿no es cierto?, entra por nuestra frontera norte, no se detiene en el control policial, pasa de largo, viene un segundo control policial, tampoco se detiene y logra a los 600 metros, ya al interior de Chile, la policía de investigaciones detenerla con armas, te fijas, detiene el vehículo y encuentra que la chofer era una funcionaria de nuestro Instituto de Derechos Humanos, con 3 personas adentro, 3 hombres. Y resulta que esos 3 hombres eran militares venezolanos. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que una funcionaria pública
realice un acto como ese, vulnere normas ingresando personas irregularmente al país, no se detenga ni respete el control. Y no sabemos qué sucedió y de nuevo queda impune. Y esas 3 personas finalmente ingresaron a Chile y por nuestro procedimiento, por decisiones de la justicia, es imposible expulsarlos. Te fijas, hay una serie de elementos en nuestra cultura que nos están haciendo muy difícil contrarrestar la delincuencia y que los delincuentes paguen un precio, que no haya más impunidad y que las víctimas sean las que sean protegidas por la ley, por las autoridades y no los delincuentes, que es lo que pareciera desde hace un tiempo está ocurriendo. Bruno, bueno, usted mencionaba que las autoridades están reaccionando sobre la marcha a esta escalada de hechos de violencia. El presidente Boric ya está 14 meses en el cargo. ¿Cómo valoraría usted este primer periodo, este primer tiempo, este primer cuarto de su gobierno en un año donde estuvo el proceso constitucional que marcó, se hablaba de que iba a ser muy respaldado el gobierno si es que este proceso se aprobaba, finalmente se rechazó? ¿Cómo ha visto usted estos primeros meses del presidente Boric? Mire, para serle franco, lo he visto muy mal. Este ha sido un muy mal gobierno. ¿Es lo que esperaba? Yo en general soy dialogante, colaborativo. En la medida que le vaya bien a los gobiernos, le va bien a los chilenos. Correcto. Y siempre tenemos que tener disponibilidad para colaborar en el éxito del trabajo de cualquier autoridad, en cualquier nivel que sea. Pero frente a su pregunta no cabe sino decir, este ha sido un muy mal gobierno. Quizá el peor gobierno que hemos tenido en los últimos 35 años. Enseguida, y ha sido malo, porque si uno observa, vivimos en crisis, en todos los ambientes tenemos crisis. Los delincuentes no están en la cárcel donde debieran estar y hay un exceso y total impunidad. Tenemos crisis en la salud, donde tenemos pensiones indignas, que por razones ideológicas somos incapaces de mejorar a propósito de querer linkear, querer relacionar y obstaculizar la mejora y el aumento de la pensión garantizada universal de la mano con la discusión de la reforma general. En salud, no solo tenemos los problemas propios de la ISAPRE, donde se atienden el 17% de nuestra población, sino que hay una falta de dignidad y también de oportunidad en la respuesta de salud en el sector público, donde se atiende el 83% de nuestra población. En educación, si uno va analizando en consecuencia todas las áreas de desarrollo, estamos en crisis. Seguridad, ya lo acabamos de ver en profundidad. El 83% de la población, según la encuesta Cadena Última, estima y siente que ha aumentado la delincuencia. Y no solo ha aumentado en lo común y ordinario, que eran los robos, tal como decía Hernán hace un ratito, sino que después de un robo tú no sabes si va a terminar muerto. Exacto. Hay sicariato, hay extorsión, hay secuestros. Nuevos delitos que hace tiempo no conocíamos en Chile y que el Poder Legislativo junto con el Gobierno se han demorado en entregar una respuesta eficaz. Enseguida estamos en una crisis económica importante. Los salarios vienen cayendo en los últimos 17 años todos los meses, progresiva y paulatinamente. Hay mayor desempleo. Tenemos tasa de desempleo en torno al 9%. Participación laboral femenina bajísima. En los jóvenes tenemos tasa de desempleo del 14%. Eso significa 300 y tantos mil, casi 400.000 jóvenes que están buscando trabajo y no lo encuentran. Consecuencia, creo yo que el poder adquisitivo de las personas ha caído. El endeudamiento también ha aumentado. Acabamos de conocer noticias también sobre el aumento de la morosidad sobre 90 días, que está llegando de nuevo a un pic y a cifras históricas. En consecuencia, si es que no hay una reacción del gobierno para promover, primero, la recuperación de la seguridad, la paz social y el término de la impunidad. Tan grave para mí es la falta oportuna de justicia como la impunidad. Segundo, si es que no hay una reacción oportuna del gobierno para recuperar el progreso y el crecimiento económico, para que haya más platita en las casas y los hogares hoy día están más pobres que ayer. Las tasas de pobreza han subido, hoy día estamos en torno al 10,5, 11%, cuando llegamos a estar en un 7, 8% en el gobierno que a mí me correspondió trabajar como ministro de Desarrollo Social. Enseguida, si es que no hay también un avance importante
en fortalecer la presencia del Estado. Los derechos sociales tienen que existir en esta Constitución y tienen que ser robustos para atender a aquellas personas vulnerables y a la clase media que no tiene oportunidad o que habiéndolas tenido perdió las oportunidades, perdió el empleo, perdió el trabajo, no tiene acceso a la salud. Tiene que haber un Estado presente en el cual las personas puedan escoger quién va a ser el prestador de las pensiones, de salud, de educación. Obvio, eso es esencial, porque si bien le pedimos al Estado que esté presente, de la mano le pedimos al Estado que nos habilite. Esta tiene que ser una Constitución que habilite al Estado para responder a la necesidad de las personas, pero que no reemplace nuestro pensamiento, nuestra decisión, que no nos agobe ni tome decisiones por nosotros, Hernán. Y en tercer lugar, decía yo, que tiene que ser entonces un Estado presente, pero a la vez un Estado habilitante, donde tú puedas desenvolverte y desempeñarte, que no te ahogue de nuevo, que permita el emprendimiento, el desarrollo del microemprendedor, el autoempleo, de la iniciativa privada, la acción de las organizaciones sociales, civiles, etcétera. Tiene que haber más participación. Bruno, no quería dejar de preguntarle, ¿usted qué ha conversado con su hermano, con Benito, con respecto a todo esto, con el proceso constituyente que fracasó el año pasado y el que viene ahora? ¿Qué han conversado ustedes? Obviamente tienen distintos puntos de vista, pero me imagino que también hay acuerdos. ¿Qué han conversado entre ustedes dos? Sí, mira, con Benito tenemos una relación de amistad. Somos 10 hermanos nosotros. Correcto, Benito sí. Y yo somos 2 de los 10. Y tenemos, gracias a Dios, mucho respeto, cariño, aprecio. Y hemos convivido y nos reunimos periódicamente. Independiente que la nuestra es una familia heterogénea. Dentro de estos 10 hermanos pensamos muy parecidos en muchos aspectos, tenemos opiniones distintas en otros aspectos, entre ellos cómo el Estado y cómo la sociedad responde a las vulnerabilidades, la carencia y a las necesidades de las personas. A mi juicio tiene que haber una mayor participación de las organizaciones civiles, de las familias en las decisiones sobre el bienestar que quieren alcanzar, el bienestar humano, el bienestar también material y el progreso económico, que es esencial y sustantivo para que las familias puedan alcanzar ciertos grados de felicidad. A mi juicio tenemos que tener un Estado que sea y persiga el bien común, tiene que ser responsable de otorgar garantías para vivir en una comunidad segura, sin miedo, a la vez de permitir positivamente, proactivamente, que las personas se desenvuelvan y alcancen, según su propia decisión, esos grados de bienestar humano, material y familiar. La familia tiene que ser central y pilar de nuestra Constitución, las personas, la protección de la vida, el que está por nacer. O sea, hay una serie de regulaciones, de directrices constitucionales que nos van a o nos debieran permitir entonces definir el rol del Estado por una parte de la mano con el rol de los privados y conciliar, hacer cohabitar un Estado social de derecho, un Estado subsidiario y en el buen sentido de la palabra subsidiariedad, ¿no es cierto? Que por una parte se inhiba al Estado de participar en algunas actividades en que las organizaciones civiles, los particulares puedan desarrollarla, desempeñarse y desenvolverse, pero por otra promueva también la iniciativa privada, el emprendimiento, la capacidad de las personas, la incentiva, etc. Este es un Estado subsidiario con dos caras, con dos fases, positiva y negativa. Ambas tienen que coexistir porque la solidaridad es parte sustantiva también de un Estado subsidiario. Cortito, Bruno, antes de cerrar, la ley de las 40 horas, una buena noticia, una noticia regular, una gran noticia, sin profundizar mucho. Sí, un poquito. Cortito, mira, yo creo que es una buena noticia, ¿ya? En la medida que va de la mano con dos elementos sustantivos a mi juicio, que se mejore la productividad, porque si no, no va a ser beneficioso para los trabajadores y van a tener que haber horas extra o los trabajadores van a tener que tener 2 o 3 empleos. Y la segunda es que le permita conciliar esa menor jornada de trabajo con el tiempo para sí mismo, para las personas, para los propios trabajadores, como con su familia. Tiene que haber mayor corresponsabilidad en las labores y obligaciones de los hogares, tanto de trabajadores hombres como mujeres. En la medida entonces que hay una reducción de jornada, con mejora en la productividad y con mejora también en la calidad de vida familiar, con tiempo para el trabajador y su familia, pues bien, yo creo que es positivo. Bruno, le quería regalar un minuto a la cámara para que pudiera entregar un mensaje a quienes